Noches, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero, buenas tardes con todos. Eh, una vez más, bienvenidos. Sí, en esta oportunidad, entonces, vamos a continuar hablando un poco sobre lo que es un tema de gran importancia, hablando de lo que es el tema de los fertilizantes, tanto de origen eh, sintético como orgánico y cómo es el tema de su conservación en el suelo. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar rápidamente. Sí. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través del chat y bueno, ahí las vamos a estar respondiendo en el transcurso de la ponencia. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar entonces sobre lo que son el tema de las ventajas, ¿no? De los abonos como tal, fertilizantes orgánicos. ¿Ok? Vamos a ver entonces que dentro de las ventajas de estos fertilizantes, ¿sí? Está el tema de la recuperación del suelo, el cual es el tema también importante para poder detallar cómo mejorar la composición química, física y biológica del suelo. ¿Ok? Dentro de ello, pues vamos a ver que los microorganismos son un factor muy importante y primordial que ayudan pues a descomponer la materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, estamos hablando de todo lo que son desechos de origen natural, vegetal, que van a ser eh, van a ser fuente de alimento para los microorganismos que están en el suelo. Acá en esta imagen, como ustedes pueden ver, que hay una cierta cantidad de microbacterias, organismos, virus, hongos. Desde luego, hablo de bacterias y de hongos benéficos que ayudan pues a descomponer esta materia orgánica. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que dentro de ello pues también están algunos artrópodos, algunos roedores, ¿no? Que también ayudan en la descomposición de la materia orgánica. ¿Bien? Otra, Otro beneficio que nos proporciona los fertilizantes orgánicos es que también retiene la humedad. Bueno, en algunos lugares, en algunos sectores de zonas áridas, por ejemplo, se utiliza bastante el tema de la materia orgánica, ¿no? Para poder retener la humedad del suelo, ya que muchas veces hemos podido ver y observar de que en un suelo arenoso, por ejemplo, la capacidad retentiva de humedad es muy reducida. Por ende, para poder mejorar esta asimilación de humedad, lo cual necesita la planta, se hace aplicación de materia orgánica y con eso se mejora pues la retención de la humedad. Sabemos que la materia orgánica retiene una buena cantidad de humedad y por ello pues es lo que ayuda a que la planta pueda tener la humedad disponible en el momento que está en mayor requerimiento, ¿no? La disponibilidad de los nutrientes son variados, ¿sí? La liberación es progresiva en un lapso no mayor de 4 años, es decir, que en este periodo, en este tiempo, pues los microorganismos lo que van a hacer es descomponer la materia orgánica y con ende, pues va a ayudar a que los nutrientes sean liberados de manera paulatina. Esto pues va a hacer entonces que los nutrientes estén de mayor a mayor disposición en el transcurso de 2 a 3 años, ¿ok? Y también pues considerar que la preparación de estos fertilizantes o abonos orgánicos pues son fabricados de manera artesanal y casera. ¿Por qué? Porque muchas veces pues lo podemos preparar o como se dice hacerlo en nuestras propias casas, en nuestros domicilios, en nuestros propios campos, ¿no? De manera que vamos a poder utilizar pues rastrojos que nos hayan quedado de las cosechas, hojas, y bueno, en fin, nos va a ayudar a que podamos reutilizar aquello que de repente nosotros damos por descartado, ¿no? Entonces, por ello es que se le considera como una fuente de fabricación artesanal y casera, ¿ok? Bueno, dentro de lo que son las ventajas y desventajas también, es importante mencionar que los abonos orgánicos como tal, tienen algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes se habrán percatado, es cuando aplican los fertilizantes orgánicos, ¿no? Existe bastante problemas a veces de desarrollo de malezas, ¿no?
Es una característica, creo, muy significativa de los abonos o fertilizantes orgánicos, que cuando a veces son incorporados al suelo, lo que vamos a ver es un desarrollo rápido de malezas, ¿no? Gramas, cocos, por ejemplo, ¿no? Que lo que van a hacer a veces es pues traernos de repente a veces la labor de poder deshiervar, ¿no? Entonces todo ello hace que también el costo, ¿no? Se eleve un poco, ¿no? Sin embargo, pues es importante que a la hora de poder solicitar estos abonos o estos fertilizantes sean de buena calidad. ¿Sí? Hay tratamientos, hay, digamos, certificaciones que los proveedores están en su facultad de poder darnos para poder, pues, ver la calidad del fertilizante que estamos obteniendo, ¿no? Y con él, después, hacer un mejor incorporación a nuestros suelos, ¿ok? Eh, bueno, rápidamente es importante mencionarles entonces que cuando hablamos de capacidad de retención de humedad y la SIC, estamos hablando pues de la capacidad de intercambio catiónico, ¿ok? Para algunos que por ahí el término de capacidad de intercambio catiónico, bueno, es una propiedad química, ¿sí? Una propiedad química del suelo que hace pues que el suelo pueda absorber y retener ciertos iones, ¿no? Para poder darlos o distribuirlos de manera que la planta cuando lo solicite o lo necesite, pues estar a disposición de ella, ¿ok? Ojo, importante, y para mí también es algo que en la clase pasada lo he mencionado, ¿sí? Este es, por ejemplo, la partícula de arcillo humus, ¿no? O arcillo húmica, que se le conoce, ¿no? Esta es una, supongamos que es una partícula de arcilla o de humus. ¿Qué pasa? Que esto está cargado de manera negativa. Ustedes ven estas rayitas, ¿no? No es una, digamos, una línea, ¿no? Que se pueda dibujar, sino que simplemente está dando la idea de que son cargas negativas. ¿Qué pasa? Que estas cargas negativas, ¿no? Van a atraer a los iones de carga positiva, es decir, los cationes, ¿ok? Y estos cationes, pues, van a ser atraídos de manera que, pues, que van a estar, digamos, como, es como un banco, ¿sí? Van a estar, digamos, guardados o almacenados en esta área o en esta zona. Cuando entra el agua, regamos, estos aniones van a ser, digamos, liberados y van a entrar a la solución suelo. Es decir, digamos que acá, o en esta imagen, por ejemplo, circular que ustedes pueden ver acá, se detalla un poco mejor quizás, ¿no? Tienen la carga negativas y acá están los cationes, ¿ok? Entre el agua y pues acá los cationes van a ser incorporados a la solución del suelo y estos pues van a ser tomados por la raíz, ¿ok? Una vez ingresado a la raíz se van a ingresar a lo que son todos los vasos conductores o vasos capilares, como es el xilema, ¿sí? Y ahí pues va a ser distribuido a lo largo de su desarrollo a cada una de las partes o los órganos de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es lo que se llama la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Entonces, a través de ello pues vamos a mejorar entonces la mayor asimilación de nutrientes para la planta, ¿ok? Ahora, es importante mencionar, pues, las propiedades físicas, químicas y biológicas que nos proporcionan estos fertilizantes o estos abonos, ¿no? De manera rápida, pues, es importante mencionar que en la parte física incrementa la formación de agregados al suelo, especialmente cuando hablamos de suelos arenosos, mejora la retención y absorción de agua, que es algo muy importante, que ya lo hemos visto. Un suelo cohesionado los libera. Un suelo cohesionado, en términos generales, se conoce hoy en día en la actualidad como suelos pesados, ¿no? Suelos de alta densidad. Entonces, lo que va a ocasionar, pues, es que esta materia orgánica los ayude a que sean, digamos, más sueltos, ¿no? Entonces, va a tener una mejor permeabilidad y una mejor infiltración del agua. Y también otra propiedad física que proporciona es que mejora el régimen gaseoso, ¿sí? Los espacios porosos, que es una parte, ¿no? importante del suelo, como habíamos visto que este, el suelo pues es un componente trifásico, tiene tres fases, fase sólida, líquida y gaseosa, y la gaseosa pues es aquella donde están los espacios porosos, ¿ok?
La propiedad química interviene mucho la disponibilidad del elemento nutritivo, como son la mineralización, el incremento de la capacidad de intercambio catiónico, que lo habíamos mencionado, el aumento de poder tampón, buffer del suelo. Para aquellos que de repente también tienen alguna duda sobre lo que es la característica de la solución buffer, perdón, de propiedad buffer del suelo o el poder tampón, es aquella que es una propiedad química del suelo que tiene que ver con la resistencia que tiene el suelo a los cambios bruscos de pH. Es decir, por ejemplo, un suelo de pH, por ejemplo, pongámosles 7, ¿ok? Y quiero bajarlo a un pH 5. El suelo, como tal, pues va a tener una pequeña resistencia a ese cambio brusco. Es decir, no es que yo quiera hoy día 7, hoy ya tengo 7 y mañana voy a tener 5 y le voy a aplicar ácido. No. ¿Por qué? Porque dentro del suelo hay una propiedad, pues, que es la capacidad buffer del suelo, que va a hacer que el pH disminuya, pero no de manera agresiva, sino de manera paulatina, de manera que por ejemplo, ¿no? Si yo le aplico hoy día ácido a un pH 7 a mi suelo, de aquí a unos 3 o 4 días voy a tener un pH de 5, ¿no? O sea, tiene un periodo en el cual el suelo va a ir disminuyendo de manera paulatina, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad, ¿no? La resistencia que tiene el suelo al cambio brusco de pH. Y bueno, pues también le da las propiedades de color pardo y oscuro, que son características de un suelo o un horizonte O, que se puede decir, ¿no? Un suelo orgánico, ¿ok? Y que promueve también la formación de quelato, ¿no? Y eso también les vamos a ver de repente un rápido más adelante. En la parte biológica, importante que incremente también la actividad biológica del suelo, es decir, todo lo que concierne a la microflora, la fauna, lo que incorpora, lo que está dentro del suelo, y que también incrementa la población de microorganismos fijadores libres de nitrógeno, ¿no? Como por ejemplo la Azotobacter, ¿no? También importante para la producción de sustancias activadoras de crecimiento y son también en cierto punto son antibióticos, es decir, resistencia, ¿no? Le dan al suelo a aquellos pues microorganismos que puedan causar cierta toxicidad dentro del suelo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes cuáles son las propiedades y los beneficios que nos trae estos fertilizantes orgánicos. Y ahí pues vamos a definir entonces rápidamente que los abonos o fertilizantes orgánicos son productos de uso en el suelo y que proceden pues de residuos de animales, vegetales, más o menos digamos transformados y que presentan elevado contenido de materia orgánica, ¿sí? El material pues de origen natural pues puede ser animal, como se ha mencionado, puede ser vegetal, minerales y mixto, ¿sí? Esta es una imagen tomada en la zona donde yo resido, acá en el Valle de Ica. Pues acá, por ejemplo, se está incorporando al suelo materia orgánica. ¿Ok? Este es, por ejemplo, estiércol, ¿sí? Y se está aplicando al campo que está preparándose. Este campo está en blanco, como ustedes pueden ver. Y aquí se está preparando el suelo para el posterior siembra que va a ser, en este caso, el cultivo de sandía. Y acá pues se está aplicando el estiércol como para darles las mejores propiedades biológicas, químicas y físicas, ¿sí? O sea, es decir, mejorar aquellos aspectos que en cierto momento nos están perjudicando. ¿Qué pasa? Que este suelo de acá era un suelo arenoso, entonces se le está aplicando un estiércol para poder mejorar la estructura del suelo, ¿sí? Y mejorar así pues la capacidad retentiva de humedad. Esta es una labor que se practica en la mayoría de los campos y que tiene pues la finalidad de darle esa mejora al suelo antes del trasplante del cultivo. Los tipos de abonos orgánicos tenemos los sólidos y los líquidos, ¿sí? De manera rápida, entonces los sólidos van a ser aquellos que se van a absorber de manera gradual y los líquidos son aquellos que van a ser absorbidos de manera rápida. ¿Sí? De manera sólida son aquellos que se aplican al suelo y que dentro de todo pueden ser de manera simple y de manera compuesta, ¿sí? Simples, aquellos que son de manera, digamos, asimilables de manera rápida, ¿sí? Y que no tienen ninguna, digamos, composición que les pueda perjudicar en su asimilación. En el caso de los líquidos, por ejemplo, ¿sí? Que cuando menciona que son de absorción rápida,
es porque se va a aplicar al follaje, y al follaje, al momento de ser aplicado al follaje, pues la planta lo va a absorber de manera rápida, es decir, va a suplementar o corregir esa deficiencia de manera rápida. ¿Por qué? Porque en este periodo o en esta etapa, cuando se le hacen las aplicaciones foliares, es porque la planta o el cultivo está, digamos, teniendo un síntoma muy notorio, y pues para poder curar o reducir ese tema, vamos a hacer una aplicación líquida, ¿no? De manera que la planta lo va a absorber de manera rápida y va a pues, poder corregir esa deficiencia que está teniendo en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso es que se le llama que estos abonos líquidos van a ser absorbidos de manera rápida, ¿sí? Este es un ejemplo. A ver, esta imagen que ustedes pueden ver acá abajo es esta es una arcilla, ¿sí? Las arcillas, recuerden, que tienen una estructura laminar, ¿sí? En formas de capas, una superpuesta entre otra, son arcillas, y el humus, o materia orgánica, tiene una forma granular, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta imagen, pues, la diferencia entre una arcilla y un humus, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos en términos generales, hablamos de complejo arcillo-húmico. Son estos dos minerales que tienen, pues, cargas negativas y que van a atraer, pues, a los iones, digamos, en su perímetro, ¿no? Para poder tenerlos a la disposición, y cuando ingrese el agua, pues, puedan formar parte de la solución del suelo, ¿sí? Ahí tienen algunos abonos o fertilizantes orgánicos conocidos. Está el estiércol, los restos de cosecha, los abonos verdes, los residuos de cosecha y los minerales, ¿sí? El estiércol, pues ahí tienen ustedes los más conocidos, son el de ave, el de cerdo, el de oveja, ¿no? El de conejo, el de murciélago. Están también los de, por ejemplo, los de gallina, los de pollo, ¿sí? También son estiércoles. Cuando hablamos, por ejemplo, de abonos simples de restos de cosecha, pues están los rastrojos, las hojas de paja, los bagazos, bagazos de maíz, cascarillas de arroz, que son los más conocidos. En caso de abonos verdes, tenemos las leguminosas, los trébol, los frijoles, alfalfas y las coberturas, ¿no? Estos abonos verdes son muy característicos. ¿Por qué? Porque ellos les van a proporcionar una propiedad biológica que se le conoce como la simbiosis, ¿no? Es decir, un beneficio en el cual la planta le da a los microorganismos y los microorganismos le dan los nutrientes a la planta, ¿sí? Entonces, ahí existe una simbiosis entre el microorganismo y la planta, ¿sí? También están los residuos de la cosecha. Los residuos, por ejemplo, hablamos de cáscara de plátano, de café, de huevo y de melaza, que son los más conocidos. En el tema de los minerales, pues está la ceniza de madera, las harinas de roca, las rocas fosfóricas, la cal viva y la cal dolomita, ¿sí? Los fertilizantes también como tal, entonces, los fertilizantes orgánicos como tal tienen ciertas características, ¿no? Y también propiedades que le dan a nuestro suelo. Y acá, por ejemplo, a manera de vista, se puede observar simplemente este, una diferenciación en el color. ¿Sí? Una diferenciación en el color entre, por ejemplo, el de vacuno, el de caballo, el de gallina y el de cerdo, ¿sí? Y muy aparte del color, ¿no? Están las propiedades que nos ofrece cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, desde luego, pues cada uno de ellos, de acuerdo a su alimentación que lleva, le aportan ciertas propiedades a su, digamos, a su excremento, ¿no? Y eso va a hacer, pues, que también sea beneficioso para el suelo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el caso de de la oveja, ¿no? Es un estiércol de los más ricos y equilibrados, alto en nitrógeno, pero que requiere cierta fermentación. En el caso, por ejemplo, de las estiércoles de cabra, también tienen alto contenido de nitrógeno y son ricos en minerales y oligoelementos, ¿sí? Cuando hablamos de oligoelementos, son aquellos elementos, pues, que se requieren en menores cantidades, ¿no? Como el boro, el zinc, el cobalto, el, el molibdeno, ¿sí? Son oligoelementos. En el caso de por ejemplo, de la vaca, tienen poca cantidad de nitrógeno, pero
fíjense ustedes, son ideal para suelos húmedos y las tierras frías. ¿Ok? Fíjense entonces las propiedades, como les mencioné, de cada uno de los estiércoles. En el caso del cerdo, por ejemplo, ¿no? Tiene para aplicaciones diversas y tiene un olor más agresivo. Es decir, nosotros conocemos, creo que muchos conocemos cuando dejamos un cerdo, ¿no? Y el cerdo se enloda en un charco y de manera que a veces, muchas veces eso genera un olor fuerte, ¿no? Un olor agresivo. Esto es lo que también genera dentro de sus heces del cerdo un olor agresivo. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la gallinaza, es un estiércol rico en nitrógeno, alto en contenido de calcio, ¿sí? Esta es una propiedad muy característica del estiércol de gallinaza y que puede mezclarse pues en compostera, ¿no? La mayoría de las composteras, ¿no?, trabajan siempre con el de gallinaza, ¿no? En el caso del conejo, por ejemplo, es un estiércol rico en nitrógeno que debe comportarse o mezclarse con otros materiales orgánicos, pero fíjense ustedes acá, esta es una característica: excesiva acidez, ¿no? Pero un buen alimento para las lombrices de cría, ¿no? Por ejemplo, para temas de humus de lombriz, ¿no? Se utiliza bastante el estiércol de conejo. Y el de equinaza, por ejemplo, es ideal para cultivos de champiñones y bueno, pues, y buen contenido de relación carbono y nitrógeno, ¿sí? Entonces, cada estiércol, como ustedes pueden ver, tienen ciertas propiedades, ¿no? Y eso va a influir bastante, pues, en qué propiedades le queremos dar a nuestro suelo, ¿ok? Las hojas secas, como tales, que habíamos mencionado, pues, son una fuente muy importante, ¿sí? Para poder darle una mejor composición de humedad a nuestro suelo y, por ende, pues, mejorar también, pues, la capacidad que tiene el suelo de retener humedad, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces la propiedad del suelo importante, ¿no?, que ayuda, por ejemplo, a la biodiversidad de los suelos, son un abono natural y aportan minerales al suelo, ¿ok? En cuanto a las mezclas de fertilizantes y nutrientes, tenemos los vermicompost, tenemos el bokashi y el compost como tal. El vermicompost es el humus de lombriz, ¿ok? El humus de lombriz, pues, es un proceso largo y con variados materiales, con nutrientes variados y restauradores del suelo. Los humus de lombriz son, digamos, el último proceso de descomposición de la materia orgánica, el cual pues va a ser muy rico en nutrientes para el suelo, ¿sí? Luego del compost viene la formación del humus de lombriz. El bokashi es aquella combinación de abonos simples y fermentación incompleta, ¿no? Es también un fertilizante importante que se utiliza en la actualidad para mejorar las características del suelo. El compost es un acondicionador del suelo con pocos nutrientes, pero que cuando se combina o incorpora lombrices, va a ayudar bastante a la liberación de los nutrientes. ¿Sí? En cuanto a los no convencionales, tenemos pues la harina de pescado, la harina de hueso, la harina de plumas, harina de sangre de cáscara de plátano, café, huevo, melaza, ¿no? Entre otros que son pues también cumplen la finalidad, pues, que cuando se mezclan, por ejemplo, con el compost o se mezcla con el bokashi, pueden darle o mejorarles las propiedades que puedan contener. Y por último, en el caso de los compuestos a base de minerales, pues tenemos los sulfatos de cobre, de calcio, de magnesio, etcétera, ¿sí? Acá tienen ustedes, por ejemplo, el vermicompost, ¿no? Este es el Insignia Poética, que es el humus de lombriz. Y pues, fíjense ustedes que, que esta lombriz, ¿no?, tiene un proceso, por ejemplo, de 90 días, ¿no? Y que en ese transcurso, pues, se va a alimentar de los desechos, ¿no?, de los restos vegetales que puedan haber en el suelo y darle la proporción de darle el humus al suelo. El vermicompost aumenta entonces los contenidos de calcio y regula el pH del producto final. También pues se puede mencionar de que se ha
reportado que el humus de lombriz obtiene pues un incremento de población de microorganismos comparados con un compost convencional. ¿Sí? Como les mencioné, entonces, el humus de lombriz es aquella pues eh, fertilizante que va a ayudar pues a mejorarle o a darle el último, digamos, eh, propiedad, ¿no?, de mejora en cuanto a las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Los rangos aceptables para la preparación entonces de un humus, importante conocerla, es que el rango aceptable, lo óptimo, ¿no? Por ejemplo, un humus con un óptimo de humedad de porcentaje que tiene que ser mayor a 8%. La temperatura, en una temperatura óptima de 20 a 28 grados centígrados, un pH que tenga de 6.5 a 7.5 y una humedad relativa pues de 70 a 75%. Considerando esas condiciones, vamos a tener entonces que es un humus de lombriz de buena calidad. ¿Ok? En cuanto al compost, tienen ustedes los procesos de preparación, un proceso que pues va a ser muy importante, el tema pues del estiércol que estemos utilizando, de la humedad, de la temperatura y del pH también, pues, ¿no? Ahí existen 4 fases, ¿no?, en la preparación del compost, y que esas fases también pues van a ser primordiales para, digamos, el resultado final de nuestro compost. Este es para el caso, por ejemplo, del bokashi, cómo se puede preparar, ¿no? Hay ciertas propiedades, por ejemplo, capas que se tienen que considerar una encima de otra para poder darle un mejor, digamos, estabilidad a nuestro bokashi, y con ende, pues también ayudarle en el tema de la humedad, en el tema de la aireación, ¿sí? Y poder darle pues un mejor, digamos, movimiento a este bokashi para que se pueda descomponer y pueda formarse con mayor tranquilidad, ¿no? O sea, los microorganismos que van a estar dentro de estos rastrojos, pues van a ayudar, pues, a la descomposición de la materia orgánica. Pero, ¿qué pasa cuando no se le da, digamos, una aireación o no se mueve? Van a empezar a salir olores, digamos, fuertes, ¿no? Olores desagradables que van a dar indicio de que esto ya se está, digamos, pudriendo o malogrando. Entonces, para poder evitar esos temas, se tiene que dar un movimiento y mejorar la aireación del bokashi. ¿Ok? En cuanto a buenos líquidos, tenemos los biol o biofermentos, los lixiviados y extractos, ¿no? Que son, digamos, aquellos pues que van a darle mejoras al suelo y que también pueden ser aplicados de manera foliar. Rápidamente, por ejemplo, el, el, el extracto, digamos, más conocido o fertilizante líquido más conocido es el biol. Sí, es el que conocemos más comúnmente y quizás el que más se utiliza en la actualidad. ¿Ok? Es un fertilizante rápido, práctico y sencillo, de bajo costo, que tiene buenos resultados en campo y que sobre todo que es un fertilizante con 0%, ¿no?, de compuestos químicos, ¿no? El fertilizante biol como tal no necesita equipos costosos, se puede implementar pues en cualquier agricultor, ¿no? Pero que también es importante tener los ingredientes, ¿no?, a la mano a la hora de preparar este biol. Los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿no?, son otro, digamos, fertilizantes líquidos que en la actualidad pues también se utilizan, ¿no? Creo que muchos podemos conocer y digamos, hablar de estas enmiendas, ¿no? El ácido húmico y el ácido fúlvico. ¿Qué pasa? Y acá está en una imagen, por ejemplo, de acá abajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dan como beneficio estos ácidos orgánicos? Fíjense, el nutriente que tenemos aquí, un fierro, ¿sí?, un carga más 2. Cuando viene el ácido orgánico, llámese un ácido húmico, un ácido fúlvico, sobre todo ácido húmico, viene pues con una pequeña, digamos, como eh, una- un, un cierre que va a ayudar pues a que este elemento o este nutriente ingrese adentro y pues darle pues una eh, mejor disponibilidad para el cultivo. Es decir,
este nutriente muchas veces se pierde por precipitación, se junta de repente con algún otro elemento, ¿no? Y se vuelve un elemento insoluble. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido húmico o el ácido fúlvico, ¿no? Lo va a retener dentro, lo va, digamos, a cubrir digamos, con una capa, ¿no? De manera que este elemento no pueda juntarse o mezclarse o precipitarse, ¿no? Digamos, en el suelo. Y a la hora, pues, de establecer, digamos, o en contacto con el agua y con la raíz, pueda ser absorbido de manera más rápida y fácil por la planta, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como los famosos quelatos, ¿no? Que en la actualidad se utilizan para poder mejorar, digamos, la asimilación, sobre todo, importante mencionarlo, de los micronutrientes, ¿no? Que son aquellos, pues, que son, se requieren con pequeña cantidad para el cultivo, ¿no? Entonces, por ello es que es un beneficio que es lo que nos proporcionan estos ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, ¿sí? También existen ácidos húmicos granulados, ¿sí? No solamente existen ácidos húmicos líquidos, sino también existen granulados, que también tienen pues la misma función, ¿no? A la hora de ser incorporados al suelo, pues van a darle una mejor propiedad y una mejor composición y asimilación de los micronutrientes, ¿ok? Esta es la preparación del biol, cómo se prepara, ¿sí? Importante tener, como les digo, o como les mencioné, los materiales a la mano y todo aquellos implementos que necesitamos para poder realizar la preparación del biol. Los materiales que se utilizan, los pueden tener acá ustedes. Importante considerar, pues, los ingredientes, como el agua, en algunos casos se le incorpora leche, melaza, importante, la ceniza y el estiércol, ¿no? Acá, por ejemplo, dice estiércol de vaca, pero no siempre va a ser estiércol de vaca, puede ser también de vacuno, de cerdo, ¿no? El que vayamos a utilizar va a definir también bastante la propiedad o la característica de nuestro biol, ¿sí? Dentro de ello, pues, de la preparación del biol, que tiene una duración de 2 a 3 meses. En la actualidad, existen microorganismos, ¿no? Como el por ejemplo, compost, que hace que esta duración disminuya a un mes, ¿no? La preparación del producto. En algunos casos, 3 semanas, dependiendo, ¿sí? Que digamos, el biol tenga un pH entre 3.5, ¿no? 3.5, ¿no? Que es el ideal para decir de que este biol está en óptimas condiciones de ser aplicado, ¿ok? El biol como tal también tiene dos partes, ¿no? Uno que es el biosol y el biol como tal. El biosol se obtiene pues como producto de la descarga o limpieza del biodigestor, donde se elabora el biol, la parte, digamos, sólida, ¿no? Y el biol viene a ser la parte líquida producida durante la digestión anaerobia, ¿sí? Entonces, tiene una parte sólida y una parte líquida, ¿ok? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el tema de las dosis que se le pueden hacer aplicados, como al suelo, a la semilla, a los bulbos, raíces, estacas y al follaje. Es importante que a la hora de ser aplicado entonces al follaje sea mezclado con una cantidad proporcional de agua. Aquí, por ejemplo, para un biol al 10%, ¿no? Se aplica, por ejemplo, 2 litros de biol en 200 litros de agua, ¿no? De manera que acá cumplan los 20 litros, ¿no? Para al 15%, cuando digamos las condiciones estén en etapa, por ejemplo, de floración o fructificación, ¿no? Se le aplica 3 litros de biol a 17 litros de agua, ¿sí? Y en caso pues ya de la maduración, se le está aplicando pues 5 litros de biol en 15 litros de agua, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar pues que haya problemas de quemaduras, ¿no? En las hojas o en el follaje, ¿no? Ya que el biol como tal también tiene un pH de 3.5, muchas veces puede ocasionar quemaduras en la hoja. Por eso es que se le combina con una cantidad de agua, ¿sí? Igual pues para el tema del suelo, para el tema de la semilla, de los bulbos, las raíces, ¿no? Entonces esto es algo este, que se debe de tener en cuenta a la hora de ser aplicado en nuestros cultivos, ¿sí? Ahí tienen ustedes entonces cómo se aplica el biol,
puede ser aplicado vía sistema de fertirriego, por sistema tanto de goteo, por aspersión, también puede ser aplicado por gravedad, como ustedes pueden ver en la imagen, luego por superficie, y aquí puede ser aplicado de manera foliada, ¿sí? Son, digamos, los beneficios que nos traen estos fertilizantes líquidos a la hora de ser aplicado en nuestros campos. Y bueno, de manera rápida vamos a considerar también importante pues lo que son los fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes pues son aquellos pues que nosotros utilizamos, ¿sí? Utilizamos en la mayoría de los campos o de los cultivos, ¿sí? Estos fertilizantes van a ser absorbidos de manera más rápida a diferencia de los fertilizantes orgánicos. Acá tienen, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ah, los conceptos generales que conciernen pues a los fertilizantes, ¿no? Habíamos visto lo que son los abonos y los fertilizantes. Los fertilizantes pues son sustancias que proceden de la descomposición del material madre que se encuentra en yacimientos, mares, volcanes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, el fósforo se obtiene, por ejemplo, de la roca fosfórica, ¿no? Que está muchas veces en los yacimientos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del potasio, bastante se encuentra en los volcanes. Y en el tema de los mares, por ejemplo, se encuentra el carbono, se encuentra el hidrógeno, ¿no? Que son provenientes de esos lugares, ¿no? Entonces, estos fertilizantes, pues, el cual son digamos, debido a sus procesos naturales o procesos industriales, se separan, pues, los minerales, el material madre, y estos se utilizan, pues, para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal, ¿sí? Los abonos orgánicos que habíamos visto, más conocidos como tenemos como el compost y el estiércol. En el caso de los inorgánicos tenemos los urea, los fosfatos, los nitratos, ¿no? Los cloruros, los ácidos, ¿no? Que son aplicados al suelo. De acuerdo a su procedencia, pues tenemos fertilizantes orgánicos y minerales. Los orgánicos ya lo habíamos mencionado. Los minerales, pues de acuerdo a su composición, pues pueden ser simples y compuestos, ¿no? Los simples, por ejemplo, son los nitrogenados, los fosfatados y los potasios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los nitrogenados, la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, ¿sí? Que aportan nitrógeno al suelo. En el caso de los fosfatados, tenemos los sulfatos de trifosfato, ¿no? De amonio, sulfato simple y sulfato triple, ¿no? Que también aportan fósforo al suelo. Ahora, también están los ácidos, ¿no? Los ácidos fosfóricos que aportan también una cierta cantidad de fósforo al suelo. En el caso de los potásicos tenemos los sulfatos de potasio y los cloruros de potasio, ¿sí? Los cloruros de potasio son utilizados y son, digamos, de costo más cómodos en comparación con el sulfato de potasio, pero la diferencia es que el cloruro de potasio tiene como elemento al cloro, ¿no? Que muchas veces ocasiona problemas de este, estructura del suelo, ¿no? Entonces, pero también va a depender entonces de los análisis y de las características que le querramos dar a nuestro suelo, ¿no? El sulfato se utiliza mucho o más que el cloruro de potasio, no solamente por el costo, sino porque también le aporta azufre a nuestro suelo en comparación del cloruro que le aporta cloro al suelo, ¿no? Y el cloro es una sal tóxica para la planta, ¿sí? En caso de los fertilizantes minerales compuestos, tenemos como tales los compuestos y los complejos, ¿no? En los complejos, por ejemplo, están los binarios y los terciarios. Los binarios son aquellos que tienen, pues, dos elementos, y los terciarios, pues, son aquellos que tienen los tres elementos, ¿no? Como tales dentro de su composición. Uno de los más conocidos es el NPK, que tiene, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio en su composición. Ahí están los fertilizantes 12-12-12, 10-15-20, 10-10-15, bueno, en fin, todos este, los fertilizantes que en la actualidad se utilizan
en el tema de la preparación, ¿no? Yo le puedo decir a mi proveedor que me prepare un NPK de, por ejemplo, este, 15, 10, 20, ¿no? Y me lo preparan, ¿no? O sea, digamos que es una preparación que se puede hacer o se puede realizar en diferentes proporciones, ¿sí? De acuerdo a su presentación física, es importante mencionar también que existen fertilizantes sintéticos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Los sólidos, bueno, la urea, el sulfato de potasio, sulfato monoamónico. En el caso de los líquidos, los más conocidos son los ácidos fosfóricos, los ácidos sulfúricos, ácidos de procedencia líquida y algunos foliares también, ¿no? Los gaseosos es el anhidro amónico, ¿sí? Que se aplica de manera a través de una inyección en el suelo, y esto pues es un gas que va incorporado a través de un inyector al suelo, y esto pues va a hacer que proporcionarle pues el elemento al suelo, ¿no? En el caso del anhidro amónico, ¿no? O amoníaco, va a proporcionarle pues nitrógeno al suelo, ¿sí? De acuerdo a su reacción, bueno, tienen fertilizantes ácidos, alcalinos y neutros, ¿no? Los alcalinos, aquellos pues que nos aportan cierta cantidad pues de iones oxidrilos, ¿no? Y en el caso de los ácidos, pues nos aportan pues hidrógeno, ¿no? Al suelo, ¿no? Los neutros, pues también aquellos que están en un pH de rango de 6.8 a 7.2, ¿no? Son fertilizantes neutros, ¿no? Los ácidos, pues tenemos lo más común, es el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, el fosfato de amónico. En el caso de los alcalinos, están los nitratos de potasio. Y pues aquellos pues que, de caso de los neutros, están el sulfato de triple y el fosfato simple, ¿no? Que se utilizan en la agricultura. De acuerdo a su graduación, pues se entienden alta graduación, mayores a 35, y de baja graduación, menores a 35. ¿Sí? Fertilizantes simples, entonces, se denomina así al fertilizante que contiene solamente uno de los tres elementos esenciales primarios. Tal es el caso, por ejemplo, de la urea, el superfosfato simple o el cloruro de potasio, ¿no? En el caso de los fertilizantes compuestos, es aquel fertilizante que contiene más de uno de los tres elementos esenciales primarios, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes fertilizante simple, que solamente contiene un solo de los elementos de los tres, que es la urea, solo nitrógeno. Fertilizante compuesto, aquel fertilizante que tiene más de uno de los tres elementos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, el NPK, ¿no? Que tiene los tres elementos en uno solo, ¿sí? Mezclas físicas, aquellas que la podemos preparar, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, compramos urea, compramos un fósforo y un potasio y lo mezclamos nosotros mismos dándole pues la preparación adecuada o mezclándolo de manera manual a través de lámparas o palas, ¿no? Es el fertilizante entonces compuesto resultante de la simple mezcla física o manual de dos o más materiales, ¿no? Sin que haya una reacción química alguna. Así, por ejemplo, tenemos entonces la mezcla del fosfato diamónico y cloruro de potasio, ¿no? En proporción 38.3% y 16.7%, ¿no? Respectivamente. El resultado final de la mezcla del fosfato diamónico y cloruro de potasio va a ser el fertilizante compuesto de grado 15, 38, 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es una mezcla física que se puede preparar en cualquier campo de manera rápida, ¿sí? Los complejos químicos son aquellos que son preparados ya en algunas plantas procesadoras, ¿no? Y que pues son aquellos fertilizantes compuestos resultados de la reacción química de ingredientes o materias primas, ¿no? El fertilizante complejo entonces difiere del mezclado en el hecho de que cada una de sus partículas presentará la misma composición en términos de NPK, ¿no? Es decir, en este grano que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Que tiene un color pardo, por ejemplo, ¿no? Tiene una cantidad exacta de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? No es que este grano tenga más y este tenga menos, o este tenga menos y este tenga más. Todos los granos tienen una proporción igual de NPK. ¿Y eso cómo se logra? A través, pues, de las reacciones químicas que se realizan en las plantas procesadoras, ¿no? Dándole una uniformidad a cada grano.
esta es una planta, por ejemplo, industrial procesadora de fertilizantes, no es de acá, es de Europa. Y ahí es donde se prepara pues los nitratos y los sulfatos, ¿no? Fíjense que es una planta grande, ¿no? Donde ahí tienen pues los pedidos de fertilizantes en los cuales se producen en grandes cantidades de manera diaria para su exportación. Fertilizantes granulados, por ejemplo, son aquellos fertilizantes que ustedes pueden ver, ¿no? En el cual las partículas están constituidas por gránulos de diámetros variables y que oscilan generalmente en un rango de 2 a 4 milímetros, ¿no? En términos generales, el término granular no implica un proceso específico para obtener la granulación, ya que este puede lograrse mediante la agregación de partículas pequeñas, fraccionando y tamizado de fragmentos grandes y control del tamaño de cristal en los procesos de cristalinización, ¿no? Fosfato diamónico, urea, fosfato triple, todos los fertilizantes que conocemos hoy en la actualidad, que tienen una apariencia en forma de gránulo. Fertilizantes, los pires o perlados, ¿no? Fertilizantes cuya granulación de forma esférica se obtiene mediante la solidificación de gotas durante su caída en aire u otro medio de fluido. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos tipos de urea, ¿no? Las partículas resultantes son pequeñas y su diámetro está en el rango de 1 a 2 milímetros. Urea cristalizada. Hoy en día en la actualidad se utiliza bastante algunos fertilizantes cristalizados, ¿no? Que son una propiedad que se les brinda a los fertilizantes, pues, al momento de ser aplicados o de ser mezclados con el agua, ¿no? Este es un caso de la urea, que tiene una propiedad en forma de perlas y que ayuda, pues, o facilita la mejor disolución de este fertilizante en contacto con el agua. Aquí tienen, por ejemplo, los nutrientes en la planta. Aquí hablamos, por ejemplo, de los nutrientes esenciales, ¿no? Que nosotros conocemos en la actualidad. Son 16 elementos esenciales para la planta, ¿no? Empieza de carbono, oxígeno, hidrógeno, el NPK, el calcio, el magnesio, el azufre, el fierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno y el cloro, ¿no? Las plantas absorben el carbono y el oxígeno del aire a través de sus hojas en forma de dióxido de carbono y en el proceso de fotosíntesis la planta pues transforma el dióxido de carbono y el agua en hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿no? El resto de los elementos o nutrientes son absorbidos a través del sistema radicular. Importante mencionarles en este punto que los nutrientes esenciales se pueden clasificar como macros, nutrientes, micronutrientes secundarios y micronutrientes, ¿no? Los macros son que la planta los requiere con mayor cantidad, los secundarios, ¿no? También en cantidades medias y los micronutrientes pues en cantidades mínimas, ¿no? Pero que también son indispensables para el cultivo. Eh, el promedio de requerimientos nutricionales, por ejemplo, este es un promedio, ¿no? Que se requiere de absorción típica, ¿no? De nitrógeno, fósforo y potasio, igual para el calcio, magnesio y azufre, hierro, manganeso, zinc y cobre. Cantidades adecuadas o rangos promedios en las cuales se pueden utilizar a la hora de ser aplicados al suelo. La forma de presentación de los nutrientes, bueno, acá lo tienen ustedes. El nitrógeno, por ejemplo, se presenta en el suelo, se puede aplicar en forma de nitrato y en forma de amonio. El fósforo como H2PO4 o HPO4-2. En el caso del potasio, calcio, magnesio, como cationes positivos. En el caso del azufre, como fuente de sulfato, el boro como ácido bórico, el hierro como hierro +2 y +3, el manganeso, el cobre y el molibdeno como óxido de molibdato, y el manganeso y el zinc y el cobre como cationes divalentes, ¿no? Esa es la forma entonces como son absorbidos los nutrientes a través de la planta. Importante que dentro de la preparación de los fertilizantes conozcamos pues la etapa fenológica del cultivo para poder darle los requerimientos necesarios dentro de cada etapa fenológica del cultivo. La misma cantidad
que yo aplico de nitrógeno o unidades de nitrógeno en el periodo vegetativo 1 no van a ser las mismas en el periodo vegetativo 5, ¿no? Acá lo va de repente a requerir con menor cantidad y en el periodo vegetativo 1 va a requerir con mayor cantidad. Por ende, entonces, importante considerar la etapa fenológica del cultivo. Ahí tienen ustedes lo que les mencioné, la disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Las partículas, cómo los pelos absorbentes absorben los nutrientes que se encuentran en la solución suero. No que se encuentran en la partícula de sello húmico, sino los que se encuentran en el complejo, ¿no?, de solución, ¿sí? Ahí es donde se van a estar disponibles para la planta. Algunas características de los fertilizantes sólidos, por ejemplo, que pueden ser presentados en polvo, de manera cristalina, granulados, perlados o macrogranulados, ¿no? Lo que se utiliza, por ejemplo, para temas pues, digo, por gravedad, se utilizan bastante los granulados. Para temas este, tecnificados, se utilizan los cristalinos y los perlados, ¿no? Algunos también son considerados aplicados en forma de polvo, pero los más utilizados pues son el cristalino y el perlado. En cuanto a los fertilizantes líquidos, tenemos soluciones normales o claras sin presión, soluciones con presión y en suspensiones, ¿no? Esto en la actualidad está tomando un impulso mucho mayor, ya que no se tiene que preparar fertilizantes, sino que ya vienen de manera líquida, listos para ser aplicados al sistema de riego, ¿sí? Unidades nutritivas, bueno, importante considerar que dentro de las unidades, por ejemplo, el elemento tiene unidad de fertilizante, ¿no? El nitrógeno, por ejemplo, 1 kilogramo de nitrógeno, su símbolo, por ejemplo, es la N. 1 kilogramo de anhídrido fosfórico, el P2O5. Recuerden que los fertilizantes, en el caso del nitrógeno, el fósforo y el potasio, y el calcio y el magnesio, van a venir en estas presentaciones, ¿no? Como óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de magnesio, ¿no? Y anhídrido fosfórico, P2O5. Pero no es la forma como, digamos, la planta lo va a absorber, simplemente es una forma de presentación. Para ello existe un valor, ¿no?, que va a ser multiplicado por ese valor y ese valor lo va a transformar a fuente de fósforo. En el caso del óxido de potasio lo va a transformar a fuente de de potasio, para el calcio, forma de calcio, y para el magnesio como forma de magnesio, ¿sí? Sí, esto simplemente es una forma de presentación, más no es la forma como la planta lo asimila, ¿sí? El tema de cómo se prepara o cómo es este valor para poder transformarlo es simplemente dividir, ¿no?, el peso molecular de este compuesto entre el peso equivalente del fósforo, ¿no? En el caso del óxido de potasio, igual, el peso molecular del óxido de potasio dividido entre el peso molecular, pues, o equivalente del potasio. Igual para el calcio, igual para el magnesio. Entonces, ese valor se va a multiplicar con digamos, la cantidad de fertilizante en forma de P2O5 y va a ser transformado a forma de fósforo. ¿Ok? Una de las propiedades que tienen los fertilizantes es el grado, ley o riqueza, que viene a ser el porcentaje de nutriente que nos proporciona ese elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la urea, ¿cuánto es lo que nos aporta, no? 46% de nitrógeno, ¿no? Cada fertilizante tiene una composición digamos, una ley, ¿no?, que es la propiedad que tiene el fertilizante de darnos a conocer cuál es el aporte del elemento que nos está dando. Este es, por ejemplo, el factor que yo les mencioné, por ejemplo, para transformar de P a P2O5, se multiplica, por ejemplo, por 2.26. En el caso para pasar de P a P2, perdón, PO4, se multiplica por 3.06. En el caso del potasio, para transformar de potasio a K2O, se multiplica por 1.2, ¿no? Son, digamos, valores, ¿no?, que se obtienen, bueno, acá lo tienen de manera más práctica, pero también que se puede obtener, como yo les había mencionado, ¿no?, dividiendo el peso molecular total del elemento entre el peso, digamos, específico del fósforo, ¿sí?
Y bueno, esta es la propiedad entonces que nos proporciona acá los fertilizantes, ¿no? La ley o la riqueza, ¿no? La porcentaje de nutriente que aporta el fertilizante. Existen, por ejemplo, este de acá, el nitrogenado, por ejemplo, la urea, como les mencioné, 46%, el nitrato de amonio, 33% de nitrógeno y fósforo, 3%. ¿Por qué en el nitrato de amonio está, digamos, el fósforo? El fósforo, el nitrato de amonio puro, sin fósforo, es un fertilizante muy reactivo, ¿no? Que puede generar, en algunos casos, algunas explosiones. Se le aplica el fósforo para darle ese valor o ese rango, ¿no? De que no sea, digamos, no tenga una reacción, este, abrupta, ¿no? Y por eso se le aplica un porcentaje mínimo de fósforo para que no pueda, digamos, tener esa propiedad, ¿ok? En cuanto al sulfato de amonio, pues 21% de nitrógeno y 24% de azufre, ¿no? Igual para el tema del cloruro de potasio, para el nitrato de potasio, sulfato de potasio, ¿sí? Entonces, esta es la propiedad que tienen los fertilizantes, ¿no? De brindarnos el porcentaje de nutrientes que viene dentro de su composición. La solubilidad, que es la propiedad como el fertilizante se puede disolver en una cierta cantidad de agua a una determinada temperatura, ¿no? Entonces, los fertilizantes, por ejemplo, de nitrato de potasio, a una solubilidad de 5 gramos por litro, ¿no? Y una de 40 gramos por litro, ¿no? En la de 40 gramos por litro, por ejemplo, tiene una mayor solubilidad. En el caso de 5 gramos por litro, tiene una menor solubilidad. Pero eso también va a depender, como les mencioné, de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor solubilidad. Menor temperatura, menor solubilidad. Entonces, es importante entonces considerar este valor, ¿no? A la hora de preparar los fertilizantes, siempre muchas veces ustedes han observado que se utiliza primero el ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico tiene una propiedad exotérmica que proporciona calor y eso va a ayudar pues a que aumente la temperatura y al momento de aplicar los demás fertilizantes pues se van a disolver con mayor facilidad. Por ejemplo, el nitrato de amonio es un fertilizante que a la hora de ser incorporado al agua, pues tiene una reacción endotérmica, ¿sí? No es exotérmica, sino endotérmica, que es lo contrario de exotérmica. En vez de darle calor, ¿no? Proporciona un cierto calor mínimo de temperatura. Lo que va a hacer es que el agua se enfríe y cuando se quiere aplicar algún otro fertilizante, pues la disolución o la solubilidad va a ser muy lenta, ¿no? Se va a disolver de manera más lenta y esto va a ocasionar pues una pérdida de tiempo, ¿no? Por ello es importante conocer entonces la solubilidad de cada fertilizante. El grado de acidez, el índice de basicidad y la hidrofobicidad son otras de las características importantes que concierne a los fertilizantes, ¿no? Y ya lo habíamos visto, por ejemplo, que, por ejemplo, ciertos fertilizantes aportan mayor acidez al suelo, otros mayor basicidad y otros una hidrofobicidad. ¿Qué es la hidrofobicidad? Es la propiedad de un fertilizante que le permite absorber agua de la atmósfera a partir de un determinado grado de humedad relativa, ¿no? Fertilizantes que cuando están a humedad alta comienzan, por ejemplo, a disolverse, a formarse en forma de agua y que cuando se seca se forman piedras, ¿no? No sé si ustedes habrán observado. Entonces, esa es una propiedad de higroscopicidad de los fertilizantes que a la hora de tener una cierta grado de humedad, pues reaccionan de manera, digamos, vulnerable, ¿sí? Aquí tienen los índices de salinidad, por ejemplo, de algunos fertilizantes, cuáles son más salinos y cuáles son menos salinos, y cuáles son los que, por ejemplo, se pueden utilizar con mayor frecuencia en nuestros campos, ¿no? El nitrato sódico, por ejemplo, tiene un índice de salinidad de 100, ¿no? Ahora, si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, el superfosfato, es el que tiene menos cantidad de salinidad, igual para el superfosfato triple y el fosfato de amonio, ¿no? Son los fertilizantes que tienen menos cantidad de índice de salinidad. Y pues si nuestro suelo es salino, pues no le vamos a aplicar un fertilizante que tenga hartas sales, ¿no? Porque vamos a incrementar el contenido de sales. Por lo pronto tendríamos que utilizar un fertilizante de baja salinidad, ¿sí? Otras propiedades como la granulometría, la consistencia del gránulo, la densidad aparente y la humedad relativa influyen bastante también en la preparación del fertilizante, ¿no? La granulometría, la resistencia que tiene el fertilizante a ser este,
tener una estructura, ya sea de manera dura o líquida, la consistencia, la resistencia al rompimiento o la resistencia a la abrasión y la resistencia al impacto. La densidad aparente, el peso que tiene, digamos, un fertilizante a la hora de ser agregado al suelo, perdón, al agua, ¿no? Cuando un fertilizante, por ejemplo, se aplica al agua, muchas veces algunos están en, digamos, no precipitan en las partes bajas, se quedan en la parte de arriba. Eso es porque la densidad aparente del fertilizante es mucho menor en comparado con la del agua, ¿no? Y la humedad relativa es aquella que les mencioné, ¿no? Aquella propiedad que el fertilizante tiene que cuando está en contacto con la humedad, pues tiende a disolverse, ¿no? Son propiedades que tienen los fertilizantes. Hay compatibilidades químicas y compatibilidades físicas, ¿no? Las químicas se refiere a aquellos fertilizantes que no deben reaccionar entre sí, y las físicas, aquellos que deben tener en cuenta la siguiente distribución de tamaño, de forma, de densidad y su estabilidad mecánica, ¿no? La compatibilidad es otra propiedad que también muchos conocerán y muchos saben de repente, ¿no? Que no hay algunos fertilizantes que no pueden combinarse o mezclarse entre sí porque que generan cierta reacción, ¿no? Y esto va a generar precipitados y a la larga nos va a ocasionar problemas de disponibilidad de nutrientes. En el caso de riego tecnificado, va a ocasionar pues problemas de taponamiento o obstrucción de goteros, ¿no? Que a la larga eso trae como consecuencia pues gastos adicionales, ¿no? Entonces, esta propiedad de la compatibilidad es muy importante conocerla, ¿no? Cuáles son compatibles, cuáles son medianamente compatibles y cuáles son aquellos que no se pueden mezclar entre sí. Bien, eso sería entonces con respecto a lo que concierne a la parte del tema de fertilizantes, tanto químicos como orgánicos, ¿sí? No sé si hasta acá ha quedado alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Algún comentario? Quizás. ¿Está claro? Los materiales los voy a hacer llegar a la coordinadora para que los pueda hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Adicional a ello, también les voy a hacer llegar dos materiales más que les van a ayudar también bastante a tener un poco de más conocimiento sobre este tema. Y en cuanto al tema de plaguicidas también orgánicos, también les voy a mandar un material para que puedan revisar, ¿sí? Bien, entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, este, agradecerles por su participación y por su este, asistencia. Y ya pues nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite, ¿sí? Que tengan una bonita noche y nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Hasta luego.